en 1 Corintios capítulo 4, el texto 14 al 16. No os escribo esto, escribe el apóstol Pablo, a la iglesia que se reunía en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Corintios. No escribo esto para avergonzaros, mas amonesto como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, aquí la palabra ayos son instructores. Así que, si tiene lápiz y papel, coloque allí el significado de la palabra ayos, instructores. Entonces dice, porque aunque tengáis 10.000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, dice el apóstol, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Vamos también, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, y leeremos el texto 1 y 2, que dice, no soy apóstol, no soy libre, sigue escribiéndole a los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Corintio, y manifiesta el apóstol, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Tanto entender el Señor Jesús de que el sello, el fruto de su trabajo, de la predicación del Evangelio y la conversión de los hermanos allí en la ciudad de Corintios, eran ellos. Veamos los textos ahora del 14, por favor, al 18. Del 14 al 18 de 1 Corintios 9. Dice así el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana, ahí el término haga vana significa desvanezca o desvanecer esta mi gloria. Es decir, mas yo de nada de esto me aproveché, dice el texto 15, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que se desvanezca esta mi gloria. La gloria es el hecho, el privilegio de predicar el Evangelio. Pues bien, dice, que anuncio el Evangelio no porque, anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Aquí la palabra necesidad es obligación. Entonces el texto dice, pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una obligación. Y luego expresa el apóstol, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El texto 17, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, o sea, no de voluntad, no en forma de voluntad propia, la dispensación, aquí la palabra dispensación hay que entenderla como una comisión. La palabra dispensación siempre se entiende como una mayordomía de Dios dentro de un tiempo determinado. Por lo tanto, hemos de entender que es una comisión que Pablo tenía en un tiempo determinado allí en Corintio. Entonces la palabra dispensación la hemos de entender como comisión me ha sido encargada. Entonces el texto 17 dice, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Ahí la palabra premio, no sé, es recompensa, una recompensa tendré. Mas si por fuerza o no, o predico el Evangelio no por voluntad propia, entonces
una comisión me ha sido encargada por parte de Dios. Texto 18. ¿Cuál pues es mi merced? Es decir, ¿cuál es mi galardón? Ahí la palabra merced es galardón. ¿Cuál pues es mi galardón entonces? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, es decir, gratuitamente, que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo gratuitamente para no usar mal de mi potestad, es decir, de mi derecho en el Evangelio. Tenemos aquí la lectura que hemos de considerar en esta tarde, en esta noche. Como decíamos antes, tiempo atrás, el miércoles pasado, dimos lectura a dos pasajes. Primeramente en el capítulo 4 de Efesios, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y este era el pasaje de Efesios 4 que consideramos en nuestro estudio anterior, basado en el Salmo 68 que leímos también, que hablaba de que el Señor, descendiendo del cielo, descendiendo de sus glorias magníficas, subió al cielo y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y así se hace mención de estos dones espirituales. Pero cuando consideramos, por ejemplo, 1 Corintios 12, encontramos un catálogo mucho más amplio y mucho más largo de estos dones espirituales. Y no son iguales a los expresados en Efesios, que consideramos en nuestro estudio anterior. Debemos mencionar que existe entonces una diferencia entre la lista de dones en Efesios y la lista de dones que hay en Corintios capítulo 12. La iglesia en Éfeso era muy distinta a la iglesia que se reunía en el nombre del Señor Jesús en Corinto. Y sabemos que los corintios o los hermanos que se reunían allí en el nombre del Señor Jesús, en la asamblea, en la iglesia de Corintios, no eran hermanos espirituales. Y esto lo encontramos en los dos primeros capítulos de la primera epístola a los Corintios. Los hermanos de Corintios no eran hermanos espirituales. Muchas veces podríamos decir que eran hermanos carnales. Y el apóstol tenía mucha dificultad para hacerles entender unas cuantas cosas. Tenía que estar corrigiéndoles en todo instante. Y casi toda la primera epístola a los Corintios es de corrección por parte del apóstol a estos hermanos que se reunían en esa ciudad y no eran espirituales. Pero llegando a la porción que estamos diciendo de 1 Corintios 12, o sea, cuando llegamos a la porción de los dones espirituales, el apóstol dice, en su primer texto de Corintios 12, dice acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y comienza en 1 Corintios 12 la enseñanza de estos dones espirituales. Y tenemos que decir que en 1 Corintios 12 entonces tenemos la diversidad de los dones espirituales y también en 1 Corintios 14 tenemos el uso correcto, es decir, el ejercicio de estos dones espirituales. Y entre el capítulo 12 y el capítulo 14 de 1 Corintios tenemos el capítulo número 13 de Corintios. Y es importante que observemos, apreciados hermanos, el lugar que corresponde al capítulo 13 de 1 Corintios. Fíjese que es uno de los capítulos más preciosos de toda la Biblia. El capítulo 13 nos habla del amor. Fíjese que en griego existen tres tipos de amor. Separa tres conceptos de amor. Fíjese que el primer amor que aparece en griego es eros. Es un amor egoísta, de ahí viene la palabra erótico.
o erótica. Es un amor egoísta, es un amor que se satisface a sí mismo. El amor eros. No, 1 Corintios 13 no habla de este tipo de amor. Hay un segundo tipo de amor, anótelo usted, en griego, que es el philos. De ahí viene la palabra filántropo, que es un amor social. Es un amor de amigo o de amiga socialmente. De ahí viene la palabra filántropo. Es un amor que se compromete en ayudar socialmente, pero no se compromete más allá. No, 1 Corintios 13 no habla de este tipo de amor. Pero hay un tercer amor en griego, en el original, en el griego koiné, que es el amor ágape. Y este es el amor que habla 1 Corintios 13. Es aquel amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no se irrita y no busca el mal, sino el bien del otro. Y ese es este amor ágape, el que está descrito completamente en el capítulo 13 de 1 Corintios. Entonces, en el capítulo 12 de 1 Corintios nos habla que el Señor ha provisto una serie de dones que es necesario que distinguir de allí, en la relación del creyente con la iglesia. Esos dones descritos en el capítulo 12 de Corintios, encontramos que una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa son el fruto del Espíritu, y otra cosa son los oficios espirituales. Y sería bueno dedicar un tiempo para definir estos tres puntos. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu tienen que ver con el carácter del cristiano, en cuya manifestación actúa directamente el Espíritu de divinidad en él, identificando al creyente con Jesús y reproduciendo en el creyente el carácter de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu. En la medida en que el creyente se deje guiar, se deje afectar, se someta al Espíritu Santo. En la medida que el creyente se deje afectar por el Espíritu de divinidad en su corazón y en su vida. Y en Gálatas capítulo 5, desde el texto 22 y 23, tenemos el efecto de estos frutos del Espíritu. Lo voy a leer rápidamente. Dice, más el fruto del Espíritu es caridad. Esa caridad es el amor ágape, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se irrita, que no busca el mal, que no busca lo suyo propio. Esa es la caridad aquí expresada, es el amor ágape. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Con respecto a los oficios espirituales, son las ciertas tareas que los creyentes realizan en la iglesia, en la congregación. Y estos frutos y estas tareas espirituales que se realizan dentro de la iglesia está bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Divinidad los pone para un determinado oficio que tiene que ver con tan solo con una sola congregación, con la congregación con que se reúne localmente, como es en el caso de los sobrevedores, como por ejemplo los ancianos, los diáconos, etcétera, los maestros. Ahí están los oficios espirituales que se ejercen bajo la dirección del Espíritu Santo, pero para la iglesia local. Pero tenemos como tercer punto ahora la definición, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones espirituales ahora. Los dones espirituales son elementos capacitadores, con los que Dios dota al creyente en Cristo, y los dota para el
ministerio de la edificación de la iglesia, de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El ministerio de los dones es universal y no solamente local. Los dones espirituales dados a un creyente por el Espíritu, ejercidos y administrados por el Espíritu Santo y dados por el Señor, que ganó en la cruz, como estudiábamos el miércoles pasado, a un creyente en Cristo, es universal, no es solo para la asamblea local o la iglesia local. Es un don que ha de ejercer el creyente para la obra del Señor universalmente, como en el caso de los oficios que son netamente locales para la iglesia local. Hemos de entender entonces que los dones espirituales son facultades nuevas. Fíjese que el vocablo en griego usa aquí carisma, o el carismata, que significa dones de gracia, que el Espíritu Santo administra en el creyente en Cristo, y son dones que el Señor ganó en la cruz para el creyente en el Señor. Son dones divinos. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios habla de la obra del Espíritu Santo administrando estos dones, haciendo funcionar los dones espirituales. Y como observábamos del capítulo 13, podríamos preguntarnos, ¿y por qué entre medio del capítulo 12 y del capítulo 14 está este capítulo tan precioso que habla de ese amor ágape, de ese amor, de esa entrega totalmente al Señor? Porque el amor es el aceite para lubricar, por así decirlo, ¿verdad? Es ese aceite, es ese perfume para lubricar los dones espirituales que el Señor ha dado a un creyente en Cristo. Cosa que la obra no se vea en una administración humana netamente carnal, con una administración netamente de administración de intelectual y de sabiduría humana. El Señor ha dotado a cada creyente con un don que Él ganó en la cruz del Calvario, para que ese don sea administrado por el Espíritu Santo y podamos administrarlo en medio de su pueblo, para edificación del pueblo de Dios. Sin el amor no se pueden hacer funcionar esta obra magnífica que Dios empezó en Cristo. Sin el amor, los dones espirituales vienen a ser un tropiezo en la iglesia. Sin este amor ágape, los dones espirituales vienen a ser un conflicto en medio del pueblo de Dios. Fíjese que en el capítulo 14 de 1 Corintios, en el principio, 1 Corintios 14, el primer texto es muy significativo. Dice: seguid la caridad. Seguid la caridad. Es decir, seguid el amor ágape. Vuelvo a decir, ese amor sufrido, que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, que no es fingido, que no se irrita, que no busca de lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Ese es el amor ágape. Es el amor que había y que hay en el mismo corazón del Señor Jesús. Y dice aquí: seguid la caridad, ese amor ágape, y procurar los dones espirituales, dice el apóstol. Más, es decir, pero, ese más es pero, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué dice que profeticéis aquí en 1 Corintios 14, el texto 1? Voy a volver a leerlo. Seguir la caridad, ese amor no fingido,
y procurar los dones espirituales en medio del pueblo de Dios, aquellos dones que el Señor te dio a ti, uno de cada uno, al menos tiene un don espiritual. Pero, o más, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué dice la Escritura que profeticéis? La profecía es uno de los dones espirituales. Como hemos leído en Efesios, ¿no es cierto? Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y después se mencionan pastores y doctores, es decir, los maestros. Pero el apóstol dice aquí en 1 Corintios 14, el texto 1, más sobre todo, o ante todo, mayormente, deseo que, eso es lo que expresa aquí el texto, que profeticéis. ¿Qué es eso de profetizar? ¿Profetizamos nosotros? Es necesario entonces que expliquemos un poco estos tres términos que leíamos antes en Efesios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Partamos por qué son los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? El apóstol aquí nos da una definición, y por eso leíamos en 1 Corintios capítulo 9, podríamos volver a leer. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 9, el texto 1, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea que el apóstol sí vio al Señor Jesús. Y déjeme decirle que lo vio en 3 ocasiones, si es que no sabéis. Si no sabéis que el apóstol vio en 3 ocasiones al Señor Jesús, sería bueno que como tarea buscaseis esos pasajes y podéis instruiros un poco cuándo ocurrió esas 3 ocasiones en que el apóstol pudo decir que vio al Señor Jesús. Pero esta es la característica de un apóstol. Es un discípulo que vio al Señor Jesús con sus ojos, con sus propios ojos lo vio. Y no solo lo vio, sino que es enseñado por el Señor Jesús. Ese es el don de apóstol. Y esta es la característica de un apóstol. Los apóstoles eran aquellos que anduvieron con el Señor y que aprendieron del Señor. ¿Qué nos dice más el capítulo 9? Aquí el texto 1 y 2. Dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Dice el apóstol Pablo. Y esta es otra característica del apóstol o del don de apóstol, que puede mostrar las evidencias de su apostolado, es decir, puede mostrar y decir los frutos espirituales de su apostolado. Y el apóstol Pablo tenía una gran cantidad de hijos espirituales que había engendrado por medio del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Ahí está la otra característica de un apóstol. El apóstol, entonces, el don de apóstol es que vio al Señor Jesús con sus ojos, fue enseñado directamente con él, y otra característica notable es que los frutos, hay evidencia de frutos espirituales de su apostolado. Y el apóstol dice en el texto 2, si a los otros no soy apóstol, a vosotros, le dice a los corintios, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Vosotros sois la evidencia de que yo he sido llamado a este apostolado. De manera que tenemos que tener presente esto en cuanto al apostolado. El apostolado no fue algo conferido como un don, sino que el apostolado es el resultado del llamado del Señor cuando llamó a los 12 y los cogió a los 12 apóstoles. Y podríamos preguntarnos,
por qué escogió a los 12 apóstoles. ¿Por qué el Señor escogió a los 12 apóstoles? ¿Cuál podría ser una de las características o por qué el Señor escogió a los 12 apóstoles? Mire lo que dice Marcos 3, el capítulo 14. Dice, y estableció 12, o escogió 12, para que estuviesen con él. Cuando leí este texto, hermanos, realmente me emocioné, porque vi la ternura en el corazón del Señor, que dejó sus glorias magníficas, que se humilló para poder tomar forma de siervo y semejante a un hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Y estando en esa condición, se humilló y llamó a 12 discípulos. ¿Con qué fin llamó a los 12 discípulos? Para que estuvieran con él, estuvieran junto a él en la obra de redención que habría de hacer. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque déjame decirte que este privilegio es hasta el día de hoy. ¿O no has oído el llamado del Señor en tu corazón para que tú le acompañaras a Él en esta obra magnífica de la predicación del Evangelio, de anunciar las nuevas buenas o de ministrar en medio de su pueblo? O déjame decirte, estimado hermano, hermana, que por eso el Señor te dio un don, para que puedas ejercerlo en medio del pueblo de Dios, pero con esa lubricación del amor, ágape, derramado en tu corazón por el Espíritu de divinidad, el cual puede hacer que ese don lleve mucho fruto, porque va a ser un don espiritual, dado por el Señor y administrado por el Espíritu de divinidad derramado en nuestro corazón o en tu corazón, para la operación de la obra que Él quiere hacer soberanamente en medio del pueblo de Dios. Sí, queridos hermanos, hemos perdido mucho. Hemos no considerado mucho lo que el Señor dice en su palabra. Continuemos. Allí encontramos entonces que el Señor escogió 12 para que estuviesen con Él y les envió a predicar. Si nosotros pensamos en predicar algún día, tenemos que elegir el método divino entonces. Primeramente tenemos que estar con Él. Tenemos que estar un tiempo con Él primeramente, en lo secreto. Fíjese que los apóstoles estuvieron con el Señor 3 años y medio junto a Él, oyéndole predicar, oyendo sus enseñanzas y observando toda su manera de vivir y todo su comportamiento y toda su manera de tratar al pueblo con el cual predicaba. Los 12 apóstoles eran sus discípulos en el sentido verdadero de la palabra. Bueno, ahí tenemos a los apóstoles. Pero también la palabra habla de otros dones espirituales, como el don de los profetas. ¿Qué sabemos de los profetas? Nosotros empleamos la palabra profeta y profecía generalmente en relación con el anuncio de acontecimientos futuros. Decimos que un profeta es como uno que anuncia lo que va a suceder. Pero esa es la usanza o la usabilidad moderna de la palabra. Los profetas del Antiguo Testamento no siempre anunciaban cosas futuras. Hay libros de ellos que no contienen cosas de anuncios futuros, es decir, escatológicos. Pero esos libros contienen mensajes que tenían una aplicación directa e importante sobre el pueblo de Israel. Estoy hablando de los libros del Antiguo Testamento, algunos de ellos. ¿A quiénes iban dirigidos estos mensajes?
Y estos se relacionaban generalmente con la condición espiritual y la situación de aquel pueblo de Israel en aquella época. De manera que habían profetas. Y en Samuel encontramos un profeta, en David, el rey David también fue un profeta, en Isaías, en Jeremías, etc. Pero pasando a la consideración de lo que eran los profetas, ¿qué eran los profetas en el tiempo del apóstol Pablo? Cuando él decía, o él dice en su palabra, mayormente que profeticéis, como dice en 1 Corintios 14, ¿verdad? Aquí hemos leído. Voy a volver a leer 1 Corintios 14, que dice, seguir la caridad, ese amor ágape, procurar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Entonces tendríamos que preguntarnos cómo era la profecía, qué esperaba el apóstol Pablo con respecto a esto de profetizar. La profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene este significado: que aquellos que hablan como profetas son como portavoces de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Como dice el apóstol Pedro, que los llama los oráculos de Dios, que quiere decir que hablaban cosas que venían como mensajes del mismo corazón de Dios hacia su pueblo. De manera que el profeta era muy importante, y los que profetizan, como portavoces de Dios o como oráculos de Dios, aquellos que manifiestan un mensaje que viene del mismo corazón de Dios para su pueblo, es cosa seria, es cosa solemne. No es algo en el cual se deba jugar. Por eso la Escritura dice no un neófito. Por eso dice la Escritura no un neófito, para que no caiga en el lazo del diablo. Fíjese que los que profetizan, los que son portavoces de Dios con su mensaje, que son los oráculos de Dios, que hablan lo que el Señor tiene en su corazón para su pueblo, el mensaje del profeta debe tener tres características. Primero, la edificación, la exhortación y la consolación, tal como dice en 1 Corintios 14, el texto 3. Leámoslos. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Si uno habla un mensaje que no tiene estas características, edificación espiritual, exhortación por parte de Dios espiritual y consolación espiritual para el medio del pueblo, podría estar dando lindos pensamientos, pero el tal no es un oráculo de Dios. Podría dar los pensamientos más sublimes de sabiduría humana, pero no es un portavoz de Dios, porque el mensaje de Dios ha de tener estas tres características: ha de edificar, ha de exhortar y ha de consolar. Anótelo, apreciado hermano, hermana, sus tres características en la meditación y en el estudio de la palabra de Dios. Y debemos pensar dos veces antes de pensar de que somos profetas entonces. Y es absolutamente necesario que el profeta viva una vida en íntima comunión con Dios. Y no solamente que le haga ciertas visitas de cuando en vez, o que le haga visitas en su palabra de vez en cuando. Tiene que estar en directa, continuamente, en comunión
con su Señor, sujeto a Él, dispuesto a escuchar, a ser animado, a ser exhortado, animado o fortalecido, me refiero yo, a ser fortalecido en el hombre interior, consolado, para ser un portavoz en medio de su pueblo y para poder usar el don espiritual que el Señor ha dado con ese amor ágape que está derramado en nuestros corazones. Y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podría hablar como oráculo de Dios? Es por eso que el profeta de 1 Corintios 12 aparece en el capítulo de 1 Corintios 14 por el Espíritu, es decir, el profeta de 1 Corintios 12 en la lista de dones aparece en el Espíritu, como profecía en el Espíritu en 1 Corintios 14, dando a entender que el Espíritu da el ejercicio administrado por el Espíritu Santo, ese don tan preciado. Y eso es lo que dice la manifestación del Espíritu, dice ahí en 1 Corintios 14. Si hemos de emplear el lenguaje del Nuevo Testamento. Ahora el tercero de estos primeros dones, apóstoles, profetas, ahora consideremos el tercero de estos dones, evangelista. Ah, pero eso lo entendemos todo, ¿verdad? ¿Quién sabe si lo entendemos realmente, lo que significa ser evangelista? Y podríamos preguntarnos, ¿qué cosa es ser evangelista? El evangelista me refiero, es decir, aquel que tiene el verdadero don de evangelista. Porque muchos pretenden predicar o pueden intentar predicar el evangelio, pero sin poseer el don de evangelista. Y esa no es la intención de Dios. El predicador del evangelio que posee el verdadero don de evangelista es aquel que va a ganar almas, es aquel que va a pescar hombres, es aquel que no va a predicar en vano, es decir, no predica sin ver frutos espirituales de su predicación. Así como el apóstol tenía frutos de su apostolado, así también el evangelista tiene que ver los frutos de su don espiritual en la predicación de su evangelio. Por eso digo que el don de evangelista es aquel verdadero don de aquel que lo posee. Porque el don de evangelista es un don verdadero, no es un talento natural. No es algo que natural de la naturaleza del ser humano, ¿no? No es algo aprendido en un colegio, no es algo adquirido por imitación a otros, no es algo adquirido por una mera práctica. Estoy hablando del verdadero don de evangelista que el Señor ganó y dio a unos y a otros. Ese don espiritual. El don espiritual es un don del Espíritu. Es un don del Señor administrado por el Espíritu Santo. Y si es así, va a tener fruto en su ejercicio de ese don evangelista. Ahora bien, volvamos a leer 1 Corintios 9, el texto 16. ¿Qué dice? 1 Corintios 9, el texto 16. Pues bien que anuncio el Evangelio, dice el apóstol Pablo. No tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. Es decir, me es impuesta una obligación, dice el apóstol, de predicar el Evangelio. Y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. El apóstol tenía varios dones.
espirituales. Y uno de ellos era el evangelista. ¿Cómo puede uno adquirir ese don? ¿Cómo puede uno iniciar este trabajo? Si tiene la ambición de ser evangelista, vamos a leer entonces con atención y con mucho cuidado el texto aquí 16 de 1 Corintios 9. Podríamos volverlo a leer, que dice: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme entonces. No hay ninguna satisfacción de ego en anunciar el evangelio. No se trata de dar un mensaje para poder mostrarme yo en la tarima, de que predico lindo, ¿no? Porque me es impuesta una obligación o una necesidad, porque hay tantos perdidos a nuestro alrededor, hay tantos cegados por el Dios de este siglo, que dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Qué poderoso es este Dios de este siglo, ¿verdad? Que ciega el entendimiento. ¿De quiénes ciega el entendimiento? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, el don de evangelista es aquel que ha de predicar el Evangelio y a través del Espíritu de divinidad usado por él, va a anunciar la luz del Evangelio para que aquellos que oigan puedan creer. Y aquellos que escuchan el Evangelio y no creen, el Dios de este siglo les ciega el entendimiento. Fíjese que en 1 Timoteo, antes que eso digo, aquí el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, no de la profecía o de otros dones, aquí en el texto 16 de 1 Corintios 9. Para el apóstol Pablo no había nada más superior que el Evangelio, y no habrá nada más glorioso que el Evangelio. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes cómo definió el apóstol Pablo el Evangelio del Señor? Mira, acompáñame a 1 Timoteo. La primera epístola a Timoteo, el texto, capítulo 1, el texto 11. Mire cómo definió el apóstol Pablo el Evangelio. Dice: según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Observe la definición del Evangelio del Señor por el apóstol. El Evangelio de la gloria del Dios bendito. Subráyelo aquí en su Biblia, apreciado hermano, apreciados hermanos. Una definición del Evangelio, la apreciación que tenía el apóstol Pablo del Evangelio, de la predicación del Evangelio. No puede haber mayor error dentro de la iglesia local que poner el Evangelio en un nivel bajo. Y para esto les voy a contar una pequeña anécdota. En mi asamblea local, en una reunión de ancianos, se necesitaban elegir a algunos hermanos e invitar a algunos hermanos al ministerio de la palabra del Señor. Aquel ministerio que tendría que tener estos tres elementos: de edificación, exhortación y consolación. Y habíamos visto algunos hermanos que espiritualmente se veía el don y su comportamiento espiritual. Entonces comenzaron a fluir nombres. ¿Qué le parece tal hermano? Y este otro hermano, mira, ¿qué te parece? Entonces dice el otro anciano y dice: no, ese hermano no. Ese hermano solo
solo sirve para el Evangelio, nada más, para predicar el Evangelio, pero no sirve para el ministerio de la palabra. Cometiendo el grave error de rebajar el Evangelio de la gloria del Dios bendito, rebajarlo a un nivel mucho más inferior que el de ministrar. Gran error, apreciados hermanos. En primer lugar, el que profetiza o el que ministra la palabra de Dios para los creyentes lo hace para edificación. Y fíjese que el que profetiza o ministra para creyentes realiza una muy buena obra dentro de la iglesia, y más si tiene el don espiritual para hacerlo. Pero es una obra que afecta su vida aquí en la tierra. Eso y nada más. Su ministerio, su enseñanza de exhortación, de edificación y de consolación es solamente para la iglesia local aquí en la tierra. Nada más. Pero aquel que tiene el don evangelista, aquel que es verdaderamente llamado por el Señor con el don espiritual de evangelista, es aquel que puede allegarse con su corazón al corazón de aquel individuo necesitado y menesteroso, que es un pecador necesitado y perdido, para poder conectarle con las glorias de Cristo y para poder conectarle y mostrarle el amor del Señor. Y cuando el evangelista hace su obra en comunión con el Señor y en dirección con el Espíritu Santo, puede llevar esa alma a los pies de Cristo y puede esa alma rendirse a los pies del Señor y ser salvo. Ese evangelista ha hecho una obra que durará para toda la eternidad, porque ese fruto espiritual estará ya en la gloria con Cristo. Y puede ser que lo vea y lo reconozca en las glorias del Señor. No es para la vida presente nomás, como en el ministerio de la palabra del Señor. Esto nos indica, apreciados hermanos, la gran importancia y la gran dignidad del significado sublime de lo que es la predicación del Evangelio, tan descuidada en nuestras iglesias locales. Porque es el Evangelio lo que produce las conversiones al Señor. Y las conversiones son las que cambian el destino de las personas. El apóstol podía decir entonces: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el texto 16 que acabamos de considerar en 1 Corintios 9 dice: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme entonces, porque me es impuesta una obligación, y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio, porque me es impuesta una necesidad. A veces se habla de evangelismo como si cualquiera pudiese ofrecerse como voluntario. El Señor no necesita voluntarios para la predicación del Evangelio. El Señor hace conscriptos a su causa. Y Él dota con el don espiritual para esta labor tan sublime de la predicación del Evangelio. No nos extrañemos entonces, apreciados hermanos, porque no hay conversiones en medio nuestro. Si van a su obra
van por orden de Él. El apóstol dice, me es impuesta una necesidad, me es impuesta una obligación. Y fíjese lo que dice el texto 14 de 1 Corintios 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El que escoge un don espiritual para sí, escoge mal. Es el Señor soberanamente el que lo designa. Los recipientes verdaderos serán aquellos que se humillen delante del Señor, que estén dispuestos a tener ese amor ágape y estén dispuestos a vivir en íntima comunión con su Señor para poder ser enseñados por Él y ser capacitados espiritualmente para predicar el Evangelio. La obra, apreciados hermanos, es demasiado grande y demasiado importante. Esta es una obra trascendental y es una obra que requiere un positivo llamamiento por parte del Señor y una positiva preparación de parte del Señor también para los suyos. Me es impuesta obligación, dice el apóstol, es decir, una necesidad imperiosa. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Podéis decir esto de vosotros? Cuando pasan las horas, los días, los meses y los años, ¿podéis decir de vosotros, ay de mí si no anunciare el Evangelio? Es bueno meditar profundamente, sinceramente, en las palabras del divino autor, inspirado aquí en la Escritura. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, dice el apóstol, si lo hago voluntariamente, recompensa tendré algo a mi crédito. Pero si obligadamente lo debo de hacer, una comisión me ha sido encargada. Una labor le ha sido encargada. Y para eso le fue dado el don, para ejercerlo. Así que el Señor confiere sus dones. La persona que sea el recipiente de un verdadero don siente en su alma, siente en todo su ser la necesidad de predicar y de ser evangelista, de ser un misionero. Una comisión le ha sido dada en su corazón. Cuando el Señor envió a los 12 a predicar el evangelio, aquellos apóstoles pusieron el fundamento de la doctrina cristiana. Y ellos tenían la obligación de ir propagando lo que habían recibido del Señor. Y el apóstol dice, ¿y cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Sabe cuál es la recompensa? Que predicando el Evangelio lo presente gratuitamente. Por lo cual, siendo libre para todos, dice el apóstol, me he hecho siervo de todos para ganar más almas. Fíjese que en Romanos 10, podríamos considerar Romanos 10, les invito a considerar Romanos capítulo 10. En el texto 15 existe un proceso de conversión. Veamos el texto 15 de Romanos 10. Dice así, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En el proceso de conversión es necesario que las personas que no conocen al Señor oigan del evangelio. Y para que oigan el evangelio es necesario que alguien les predique. Este es el argumento de
de Romanos aquí, capítulo 10. Y este es el evangelismo efectivo que debe existir en el día de hoy. Y hay algo interesante que podríamos aprender en Gálatas capítulo 1, el texto 15, con respecto al apóstol Pablo, que dice, el texto 15 dice, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hay dos palabras aquí maravillosas, me apartó, me llamó por su gracia. Y hay una maravillosa descripción de la verdadera conversión aquí de Pablo, cuando dice, cuando agradó a Dios, o sea, cuando plugo. Esta palabra plugo aquí, esta palabra es una inflexión irregular. Gramaticalmente es un pretérito perfecto simple del verbo placer. Es decir, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Qué profundo, qué impacto tuvo el apóstol en su corazón cuando comprendió que le plació a Dios, le plugo a Dios revelar a su Hijo en su corazón. ¿Y no ha sucedido eso mismo en ti? ¿Y ha habido un impacto en tu corazón cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en tu vida? Para el apóstol no era cuestión tan solo de oír algo del Evangelio y dar el asentimiento con la cabeza, en forma mental, como en una proposición teológica o como un argumento que está de acuerdo, como sucede en muchas de las conversiones espurias del día de hoy, que es un mero sentimentalismo del momento y de la emoción. ¿Cómo fue la conversión del apóstol? Bueno, hemos leído que Dios reveló a Cristo en su corazón. Y el texto 16 aquí de Gálatas dice, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, es decir, entre las distintas naciones no judías. Esos son los gentiles, las naciones no judías. Y le predicase entre las naciones no judías. Luego no confería entre sangre y carne, es decir, él no consultó a los hombres si lo tenía que hacer o no. De ninguna manera. Y el texto 17 aquí de Gálatas dice, y no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Tan real, tan convincente era la revelación que tuvo de Cristo en su corazón, que no necesitaba ninguna corroboración humana. Y se fue a Damasco a orar, a leer las Escrituras, a tener una íntima comunión con el Señor. Y después de 3 años regresó. ¿Qué es lo que podemos desprender de todo lo que estamos considerando, apreciados hermanos? Tuvo el apóstol una maravillosa, milagrosa y convincente conversión. Y tuvo una convincente convicción de que Dios le llamaba, no para ser un hijo suyo, un creyente verdadero, porque ya lo era, sino lo llamaba Dios para un propósito de enviarle a predicar en medio de las naciones gentiles, es decir, a predicarle a los no judíos, a los gentiles como nosotros, a predicar el mensaje del Evangelio. Y él no dudaba de ninguna manera
que tenía en su corazón el don de evangelista. Y él demostró tener una vida consagrada en la propagación del evangelio. Y tenía el evangelio como el más alto de los dones espirituales. Y después estuvo 3 años en Arabia, en un lugar inhóspito, y el apóstol necesitó 3 años de preparación, 3 años en el desierto, así como Moisés estuvo 40 años en el desierto, preparándose para la obra que él tenía que hacer en medio del pueblo de Israel. Así el apóstol Pablo estuvo 3 años preparándose en lo secreto delante del Señor para ejercer el don y el llamado. El tiempo pasado en la presencia del Señor, leyendo su palabra, aprendiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es de mayor importancia de todas las enseñanzas que los hombres nos puedan dar. Por más maravillosas sean las enseñanzas que los hombres podamos entregar o recibir, aprender bajo la dirección del Espíritu Santo por medio de su palabra es de la mayor importancia en la vida espiritual de un creyente, de un verdadero creyente en Cristo. Pablo adquirió la preparación de 3 años allá en Arabia y volvió en la plenitud del Espíritu y predicó junto a su compañero Bernabé allá en la ciudad de Antioquía. Y vieron multitudes de gentiles convertidos, para luego seguir en distintas ciudades, subiendo hacia el norte, hacia Sicilia, hacia Galacia y a esas partes, predicando el evangelio, comprobando que Dios los había llamado verdaderamente y que habían sido alcanzados con un propósito en sus vidas espirituales. Y habían recibido los dones para alcanzar ese propósito. ¿Te has preguntado, apreciado hermano, cuál es el propósito que Dios te ha alcanzado en Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le plació, le plugo un día revelar a su hijo en tu corazón? Efesios 1:6 dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí hay un propósito. Muy bien. Entonces déjame preguntarte, no me contestes a mí. ¿Tu vida es para alabanza de la gloria de su gracia? Sería bueno entonces apartarnos un poco y poder derramar nuestro corazón en lo secreto delante del Señor para buscar el propósito por el cual Dios reveló y derramó su amor en Cristo en mi corazón. Pablo, después que se convirtió en Damasco, estuvo ciego por 3 días y Dios envió un discípulo de Damasco. ¿Sabías cuál es el nombre de ese discípulo convertido? Un hombre apartado, un hombre santo, Ananías, para hablarle a Saulo, que estaba postrado sin ver, diciéndole: levántate, Saulo, el Señor Jesús te ha aparecido en el camino para que sepas que Él te ha llamado. ¿Y qué le dijo el Señor a Ananías? Este hombre es un vaso escogido para llevar mi nombre a todas las naciones. Un vaso escogido. Y querido, apreciados hermanos, vosotros que estáis en Cristo también sois vasos escogidos, con propósitos espirituales para hacer la obra de Dios. Fíjese que en el capítulo 1 de Gálatas, el texto 11 y 12 dice: más os ruego saber, más
os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicó y que se predica en el día de hoy, y debemos orar para que se predique, y aquel predicador que predica el evangelio sea aquel que tenga el don espiritual de evangelista, para que la predicación no sea en vana, sino sea fructífera, y sea el vaso escogido por Dios para esa labor tan gloriosa, tan importante. Quiera el Señor, apreciados hermanos, que nosotros tengamos una mejor visión de lo que es ser un verdadero evangelista, de lo que es el verdadero don del evangelista, y que tengamos una mejor apreciación de los dones espirituales que el Señor dio a los hombres después del triunfo del Calvario, en esa cruz del Calvario, siendo nosotros el fruto de la aflicción de su alma, y que tengamos un mayor y más digno concepto de lo que es la gloria del Evangelio de Cristo.